No todas las sustancias afectan tu cerebro igual. Algunas pueden cambiarlo para siempre. Del 1 al 8, así es como cambian sus efectos. Nivel 1. Estimulación suave. Vida diaria. Azúcar. El azúcar es un tipo de carbohidrato que tu cuerpo usa como fuente rápida de energía. Se encuentra en dulces, refrescos, pasteles, postres y en muchos alimentos procesados. De hecho, la mayoría de las personas lo consume varias veces al día y muchas veces sin notarlo. Cuando consumes azúcar, tu cerebro libera dopamina, una sustancia relacionada con el placer y la recompensa. Por eso se siente tan bien. Y por eso quieres más. Además, provoca una sensación de energía rápida y satisfacción inmediata. Pero este efecto dura poco tiempo. Y cuando baja puedes sentir cansancio y falta de energía. Con el consumo frecuente, pueden aparecer cambios en el estado de ánimo y antojos constantes. Con el tiempo, tu cerebro se acostumbra y empieza a desearlo cada vez más. Por eso, el azúcar puede generar comportamientos similares a la adicción, especialmente cuando se consume en exceso. Y si reduces su consumo de forma repentina, puedes experimentar fatiga, irritabilidad y ansiedad leve. El azúcar te da energía, pero solo por un momento. Cafeína. La cafeína es un estimulante, una sustancia que acelera tu cerebro y tu sistema nervioso. Se encuentra en el café, el té, bebidas energéticas y el chocolate. La mayoría de las personas la consume todos los días. Pero la cafeína no te da energía. Lo que hace es bloquear el cansancio. En tu cerebro existe una sustancia llamada adenosina que te hace sentir cansado. La cafeína la bloquea. Por eso te sientes más despierto, más alerta y con mayor concentración. Sus efectos pueden durar entre 3 y 6 horas, pero cuando desaparece el cansancio regresa y puede sentirse más fuerte. También puede causar nerviosismo, ansiedad y dificultad para dormir. Con el tiempo, puede generar dependencia, y empiezas a necesitarla, solo para sentirte normal. Si la dejas de golpe pueden aparecer síntomas como dolor de cabeza, fatiga e irritabilidad. La cafeína no te da energía, solo retrasa tu cansancio. Nivel 2. Dependencia común. Nicotina. La nicotina es un estimulante altamente adictivo que afecta directamente tu cerebro. Se encuentra en productos de tabaco, como cigarrillos, vapeadores y otros derivados. Se consume al inhalar y llega al cerebro en cuestión de segundos. Una vez ahí, libera dopamina, la sustancia del placer. Esto genera una sensación de alivio, relajación y placer inmediato. Pero ese efecto dura solo unos minutos. Y cuando desaparece, aparece la necesidad de consumir más. También puede aumentar la frecuencia cardíaca, la presión arterial y afectar la respiración. La nicotina es una de las sustancias más adictivas. El cerebro se acostumbra rápidamente y empieza a necesitarla constantemente. Si dejas de consumirla pueden aparecer síntomas como ansiedad, irritabilidad y dificultad para concentrarte. La nicotina parece relajarte, pero en realidad, solo alivia la ansiedad que ella misma provoca. Alcohol. El alcohol es un depresor del sistema nervioso, lo que significa que ralentiza la actividad de tu cerebro. Se encuentra en bebidas como cerveza, vino y licores. Se consume al beber y entra rápidamente en el torrente sanguíneo. En el cerebro aumenta el efecto de una sustancia llamada GABA que reduce la actividad cerebral. Por eso puedes sentirte más relajado, más desinhibido y con una sensación de calma. Sus efectos pueden durar varias horas dependiendo de la cantidad. Pero cuando el efecto desaparece, puede aparecer cansancio y bajones emocionales. También afecta la coordinación, la memoria y la toma de decisiones. El alcohol puede generar dependencia. Con el tiempo algunas personas lo usan para relajarse o escapar de lo que sienten. Si se deja de consumir después de un uso frecuente pueden aparecer síntomas como ansiedad, temblores y malestar general. El alcohol parece relajarte, pero en realidad reduce el control de tu cerebro. Nivel 3. Efectos en la mente. Cannabis. El cannabis, también conocido como marihuana, es una sustancia que afecta directamente tu mente. Se obtiene de la planta del cannabis y se consume principalmente al fumarla o en alimentos. Su principal compuesto activo es el THC. Este interactúa con tu cerebro, alterando la forma en la que percibes la realidad. Puede cambiar tu percepción del tiempo,
hacer que los sentidos se intensifiquen y afectar la memoria a corto plazo. Por eso algunas personas se sienten relajadas, otras más sensibles, y en algunos casos ansiosas. Sus efectos pueden durar varias horas dependiendo de la cantidad y la forma de consumo. Cuando desaparece, puede quedar una sensación de cansancio o lentitud mental. El consumo frecuente puede afectar la memoria, la concentración y la motivación. También puede generar dependencia psicológica. Y con el tiempo algunas personas la usan para desconectarse o escapar de lo que sienten. Si se deja de consumir pueden aparecer irritabilidad, problemas de sueño y cambios de humor. El cannabis parece relajarte, pero en realidad también altera la forma en la que percibes y piensas. Benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son medicamentos que actúan como depresores del sistema nervioso. Se utilizan principalmente para tratar la ansiedad, el insomnio y otros trastornos. Se consumen en forma de pastillas. En el cerebro aumentan el efecto de una sustancia llamada GABA que reduce la actividad cerebral. Por eso generan una sensación de calma, relajación y sueño. Sus efectos pueden durar varias horas dependiendo del tipo de medicamento. Pero cuando el efecto desaparece puede aparecer somnolencia, confusión o dificultad para concentrarse. El uso frecuente puede afectar la memoria y la claridad mental. También pueden generar dependencia. Y con el tiempo el cuerpo necesita dosis mayores para lograr el mismo efecto. Si se dejan de consumir de forma repentina, pueden aparecer ansiedad intensa, insomnio e irritabilidad. Las benzodiazepinas parecen ayudarte a calmarte, pero en realidad ralentizan el funcionamiento de tu cerebro. Nivel 4. Estimulantes fuertes. Cocaína. La cocaína es un estimulante extremadamente potente, que acelera intensamente la actividad del cerebro. Se obtiene de la planta de coca y se consume principalmente al inhalarla, aunque también puede fumarse o inyectarse. En el cerebro bloquea la recaptación de dopamina, provocando una acumulación masiva de esta sustancia. Esto genera una sensación intensa de euforia, energía y confianza. Pero este efecto dura muy poco tiempo, generalmente solo minutos. Y cuando desaparece provoca un bajón fuerte con fatiga, ansiedad y sensación de vacío. El uso repetido puede alterar profundamente el sistema de recompensa, reduciendo la capacidad de sentir placer sin la sustancia. La cocaína es altamente adictiva. Y con el tiempo el cerebro empieza a depender de ella para experimentar placer. Si se deja de consumir pueden aparecer depresión, cansancio extremo e irritabilidad. La cocaína parece darte energía, pero en realidad agota tu cerebro y destruye su equilibrio. Metanfetamina. La metanfetamina es un estimulante sintético extremadamente potente, que afecta intensamente el cerebro y el cuerpo. Puede consumirse fumada, inyectada, inhalada o en pastillas. En el cerebro provoca una liberación masiva de dopamina mucho mayor que otras drogas estimulantes. Esto genera una sensación extrema de energía, euforia y actividad intensa. También puede eliminar temporalmente el sueño, el hambre y el cansancio. Sus efectos pueden durar muchas horas e incluso más de un día. Pero cuando desaparecen el cuerpo y el cerebro quedan completamente agotados. Pueden aparecer ansiedad, paranoia, confusión y agotamiento extremo. El uso frecuente daña seriamente el sistema de recompensa del cerebro, afectando las emociones, la memoria y el comportamiento. La metanfetamina es extremadamente adictiva. Y con el tiempo el cerebro deja de funcionar normalmente sin ella. Si se deja de consumir pueden aparecer depresión intensa, fatiga extrema y pérdida total de motivación. La metanfetamina parece darte poder, pero en realidad consume tu cerebro y tu cuerpo. Nivel 5. Cambio emocional. MDMA. El MDMA, también conocido como éxtasis, es una droga sintética que altera intensamente las emociones y la percepción. Generalmente se consume en pastillas o cápsulas. En el cerebro provoca una liberación masiva de serotonina, una sustancia relacionada con el bienestar y las emociones. Esto puede generar euforia, empatía intensa, sensación de conexión emocional y aumento de energía. También puede intensificar la música, las luces y las sensaciones físicas. Sus efectos suelen durar varias horas. Pero cuando el efecto desaparece, los niveles de serotonina caen bruscamente. Y eso puede provocar agotamiento emocional, tristeza y vacío. El uso frecuente puede afectar el estado de ánimo, la memoria y la regulación emocional. También puede provocar deshidratación, aumento peligroso de temperatura corporal y problemas cardíacos. El MDMA puede generar dependencia psicológica. Y con el tiempo el cerebro puede tener más dificultad para producir bienestar de forma natural. Si se deja de consumir, algunas personas experimentan apatía, desmotivación y dificultad para sentir placer. El MDMA parece multiplicar la felicidad,
pero en realidad, fuerza a tu cerebro a gastar serotonina de golpe. Nivel 6. Psicodélicos. LSD. El LSD es una droga psicodélica extremadamente potente, que altera profundamente la percepción y el pensamiento. Generalmente se consume en pequeños papeles absorbentes conocidos como blotters. En el cerebro afecta principalmente la serotonina, alterando la comunicación entre distintas regiones cerebrales. Esto puede provocar alucinaciones visuales, distorsión del tiempo, pensamientos intensos y cambios emocionales muy fuertes. Los colores pueden parecer más vivos, las formas pueden moverse y los sonidos pueden sentirse diferentes. Sus efectos pueden durar entre 8 y 12 horas. Pero durante ese tiempo la percepción de la realidad puede cambiar completamente. Algunas personas experimentan euforia y asombro mientras otras pueden sufrir ansiedad, confusión o ataques de pánico. El LSD no suele generar dependencia física, pero sí puede afectar profundamente la estabilidad mental. Y en algunas personas puede desencadenar episodios psicológicos intensos. Cuando el efecto desaparece puede quedar agotamiento mental, confusión y dificultad para procesar la experiencia. El LSD parece expandir tu mente, pero en realidad distorsiona la forma en la que tu cerebro interpreta la realidad. Psilocibina. La psilocibina, también conocida como hongos alucinógenos, es una sustancia psicodélica natural presente en ciertos hongos. Generalmente se consume al ingerir los hongos, ya sea secos o preparados en bebidas y alimentos. En el cerebro la psilocibina se transforma en una sustancia llamada psilocina, que altera la actividad de la serotonina. Esto puede cambiar profundamente la percepción, las emociones y la forma de pensar. Los colores pueden parecer más intensos, el tiempo puede sentirse diferente, y los pensamientos pueden volverse muy profundos o extraños. Muchas personas describen una sensación de conexión intensa con sus emociones, la naturaleza o incluso consigo mismas. Sus efectos pueden durar entre 4 y 6 horas. Pero durante ese tiempo la percepción de la realidad puede alterarse por completo. Algunas experiencias pueden sentirse positivas y reflexivas mientras otras pueden provocar miedo, confusión o ansiedad intensa. La psilocibina no suele generar dependencia física, pero puede afectar profundamente el estado mental. Y en algunas personas, puede desencadenar experiencias psicológicas difíciles de manejar. Cuando el efecto desaparece, puede quedar agotamiento mental, sensibilidad emocional y confusión temporal. La psilocibina parece revelar una nueva realidad. Pero en realidad, modifica la forma en la que tu cerebro interpreta el mundo. Nivel 7. Disociativos. Ketamina. La ketamina es una droga disociativa que altera profundamente la percepción del cuerpo y la realidad. Originalmente fue desarrollada como anestésico médico, pero también se consume de forma recreativa. Generalmente se consume inhalada, inyectada o en líquidos. En el cerebro, bloquea receptores relacionados con la comunicación entre neuronas, alterando la percepción y la conciencia. Esto puede provocar una sensación de desconexión del cuerpo, del entorno e incluso de uno mismo. Algunas personas sienten que flotan, que observan su cuerpo desde afuera o que la realidad deja de sentirse real. Sus efectos pueden durar entre minutos y horas, dependiendo de la dosis. En dosis altas, puede aparecer un estado conocido como keyhole, donde la desconexión mental es extrema. La coordinación, la memoria y la capacidad de reaccionar también pueden verse gravemente afectadas. La ketamina puede generar dependencia psicológica, y el uso frecuente puede afectar la vejiga, la memoria y el funcionamiento mental. Si se deja de consumir, pueden aparecer ansiedad, desorientación y dificultad para sentir motivación. La ketamina parece separarte del dolor y la realidad, pero en realidad desconecta partes fundamentales de tu mente. Nivel 8. Depresores extremos. Opioides. Los opioides son drogas extremadamente potentes, que reducen el dolor pero también deprimen peligrosamente el sistema nervioso. Algunos opioides son medicamentos recetados, mientras otros, como la heroína o el fentanilo, se consumen ilegalmente. Pueden ingerirse, fumarse, inyectarse o inhalarse. En el cerebro, los opioides se unen a receptores relacionados con el dolor y el placer, provocando una liberación intensa de dopamina. Esto genera una sensación extrema de alivio, calma y euforia. Pero al mismo tiempo, ralentizan funciones vitales del cuerpo, como la respiración. Sus efectos pueden durar desde minutos hasta varias horas, dependiendo de la sustancia. Y cuando el efecto desaparece, el cuerpo puede entrar rápidamente en dolor físico y emocional. El uso frecuente altera profundamente el sistema de recompensa del cerebro.
haciendo cada vez más difícil sentir bienestar sin la droga. Los opioides son extremadamente adictivos. Y con el tiempo, muchas personas dejan de consumirlos para sentirse bien, y empiezan a consumirlos solo para evitar sentirse mal. Si se dejan de consumir pueden aparecer dolores intensos, náuseas, sudoración, ansiedad y desesperación extrema. En dosis altas, los opioides pueden detener la respiración y causar la muerte. Los opioides parecen eliminar el dolor, pero en realidad, pueden destruir lentamente el funcionamiento normal del cerebro y del cuerpo. Para entender qué más controla tu mente, suscríbete aquí y mira este video. Nos vemos en el próximo nivel.